En el siglo V a.C., un vasto imperio se extendía desde el Valle del Indo hasta las costas del Mediterráneo. A su mando estaba Jerjes I, conocido como el Rey de Reyes. Heredó un reino de tamaño y diversidad sin precedentes. Un gobernante que buscó ampliar el legado de su padre mediante grandiosas construcciones y campañas militares. Esta es la historia de Jerjes, una figura compleja recordada tanto por su gran ambición como por sus dramáticos fracasos. Jerjes nació alrededor del año 518 a.C., hijo de Darío I, conocido como Darío el Grande, y de Atosa, hija de Ciro el Grande, fundador del imperio. Eso convirtió a Jerjes en príncipe y heredero de dos dinastías legendarias. Criado en las tierras imperiales de Persis, lo que hoy es el sur de Irán, creció rodeado de riqueza real y tradición religiosa. Fue educado en la doctrina del zoroastrismo y entrenado como guerrero y administrador. Cuando Darío murió en el año 486 a.C., Jerjes ascendió al trono. A pesar de tener hermanos mayores, fue elegido, probablemente debido al linaje real de su madre. Su derecho a gobernar fue proclamado por Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo, según las inscripciones reales. Jerjes heredó el poderoso imperio aqueménida, que se extendía desde el Valle del Indo en el este hasta Egipto y Tracia en el oeste. Más de 50 millones de personas vivían bajo el dominio persa, más del 40% de la población mundial en ese momento. Era un imperio multiétnico y multilingüe, unido por su infraestructura, su tolerancia y su administración imperial. Gobernadores llamados sátrapas dirigían las provincias. Mensajeros reales galopaban por el camino real, llevando la voluntad del gran rey desde Susa hasta Sardes. Pero Jerjes es más recordado por una campaña que definiría su reinado y su reputación. En el 480 a.C., lanzó una masiva invasión de Grecia, decidido a castigar a Atenas y Esparta por su papel en una derrota persa anterior en Maratón. Las fuentes antiguas aseguran que llevó más de 1 millón de soldados. Los historiadores modernos estiman entre 100.000 y 150.000. Su ejército cruzó de Asia a Europa por un puente de barcos sobre el Helesponto y atravesó el norte de Grecia con una fuerza abrumadora. La amenaza a la independencia griega era clara. Entre las ciudades-estado griegas, Esparta, conocida por su disciplina militar y liderazgo, asumió un papel central en la organización de la resistencia. Para los espartanos, defender Grecia era tanto un deber para proteger su tierra como para preservar la cultura compartida y la libertad del mundo griego. En las Termópilas, el rey Leónidas y sus 300 espartanos, junto con otros aliados griegos, hicieron una legendaria última resistencia contra el ejército mucho más numeroso de Jerjes. Su sacrificio compró un tiempo valioso para que el resto de Grecia se preparara. Aunque las pérdidas persas en Termópilas fueron relativamente pequeñas comparadas con su enorme ejército, la demora fue estratégicamente significativa. Permitió que las ciudades-estado griegas se unieran, fortalecieran sus defensas y evacuaran civiles de áreas vulnerables como Atenas. Tras su victoria en Termópilas, las fuerzas persas marcharon hacia el sur y capturaron Atenas, que había sido mayormente evacuada por consejo del comandante ateniense Temístocles. Los persas incendiaron gran parte de la ciudad, destruyendo templos y edificios públicos, pero no encontraron una ciudad que ocupar. Esta demora y el aumento moral tras Termópilas jugaron un papel crucial en la victoria naval griega en la batalla de Salamina, donde la flota griega usó los estrechos para atrapar y derrotar decisivamente a la mayor flota persa. Jerjes, sorprendido por la derrota en Salamina, se retiró a Persia, dejando a su general Mardonio para continuar la campaña. Un año después, en Platea, los griegos dieron el golpe final a las ambiciones persas en Grecia. La invasión había terminado y el sueño de conquistar Grecia había fracasado. De regreso en casa, Jerjes se centró en la consolidación, la construcción y el control. Completó la grandiosa capital ceremonial de Persépolis, un proyecto iniciado por su padre. Columnas imponentes, relieves reales e inscripciones en múltiples idiomas declaraban su derecho divino a gobernar. También sofocó rebeliones en Babilonia y Egipto, gobernándolos con mano más dura que sus predecesores. Según algunos relatos, incluso profanó símbolos religiosos babilónicos, aunque esto sigue siendo motivo de debate. Su imperio se mantuvo rico y estable, pero comenzaron a aparecer grietas, especialmente en las provincias occidentales, ahora alentadas por la supervivencia de Grecia. La reina de Jerjes fue Amestris, hija del noble Otanes y madre de su heredero, Artajerjes I. Las fuentes antiguas, especialmente el historiador griego Heródoto,
describen a Amestris como una figura poderosa e influyente dentro de la corte real. Se dice que ejercía una autoridad significativa, especialmente durante las largas campañas militares y ausencias de Jerjes. Algunos relatos la muestran como despiadada e involucrada en intrigas palaciegas, con poder para ordenar castigos severos e influir en decisiones políticas. Sin embargo, los historiadores modernos advierten que estas historias suelen estar teñidas por el sesgo griego, que retrata negativamente a las mujeres reales persas. A pesar de ello, está claro que Amestris tuvo una considerable influencia tras bambalinas, probablemente gestionando la casa real, supervisando los asuntos de la corte y desempeñando un papel clave en mantener la estabilidad dinástica. Su influencia se extendió a los asuntos de sucesión, ya que su hijo Artajerjes fue finalmente el sucesor de Jerjes en el trono. Para los persas, Jerjes no era solo un rey, era el rey de reyes, el gobernante divino elegido por Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo. Esta antigua religión persa enseñaba que el mundo era una lucha cósmica entre el bien y el mal. Ahura Mazda, el señor sabio, representaba la verdad, la luz y el orden. Jerjes afirmaba su derecho a gobernar a través del mandato divino de Ahura Mazda, reforzando su autoridad sobre el vasto y diverso imperio. Para los persas, esta realeza divina no era mera propaganda. Era una creencia espiritual que unía el imperio y legitimaba el poder real. Pero para los griegos, Jerjes era a menudo visto como un símbolo de arrogancia y tiranía, un déspota extranjero que amenazaba su libertad. En la obra Los persas de Esquilo, aparece como una figura trágica, un poderoso gobernante destruido por su ibris, ambición y derrota. A pesar de comandar uno de los mayores ejércitos de la historia, el fracaso de Jerjes para conquistar Grecia lo marcó como un hombre cuyos grandes planes fueron destrozados por el destino y la voluntad de los dioses. Los historiadores modernos ven a Jerjes como un gobernante complejo, ni un rey dios ni un villano, sino un hombre moldeado por sus creencias y los inmensos desafíos de su época. En el 465 AC, tras 21 años en el trono, Jerjes fue asesinado, probablemente en un golpe palaciego liderado por el comandante Artabanos, con la complicidad de funcionarios de la corte. Su hijo, Artajerjes I, ascendió al trono tras una breve lucha. El imperio sobrevivió, pero el asesinato marcó un punto de inflexión. La autoridad real se volvió más frágil. Intrigas y guerras civiles seguirían en las décadas venideras. Sin embargo, el imperio en sí perduró casi 130 años más, hasta que Alejandro Magno lo derrocó en el 330 AC. La tumba de Jerjes, tallada en la roca en Nakhche Rustam, aún lleva su inscripción: Yo soy Jerjes, el gran rey. Jerjes gobernó un imperio mundial en su apogeo. Fue un constructor, un guerrero, un gobernante de inmenso poder y de inmensa ambición. Sus fracasos en Grecia resuenan con fuerza, pero sus logros en casa, su legado en piedra y en imperio, perduran. Al final, Jerjes sigue siendo aquello que se proclamó, rey de reyes, y un hombre cuya vida sigue suscitando debate a través del tiempo.